Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente con Renato Rivera, él es director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y empezamos con este hecho, Renato, bienvenido. El asesinato a 11 militares de nuestro país. Usted en una nota para el Diario El Universo menciona que bueno, estamos enfrentando una tercera fase de insurgencia criminal. Grupos delictivos que ya están actuando de manera beligerante contra el Estado, desafiante contra el Estado ecuatoriano. Y bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Ya después vamos a hablar de la situación de la incautación de cocaína, porque según Inside Crime, el Ecuador ya se consolida como el principal país no productor con mayores incautaciones de cocaína en la región, pero la minería ilegal también está involucrada con Ujú. temas de narcotráfico. De hecho, es uno de los negocios que tiene, los side business, como se dice, que tiene el crimen organizado. ¿Qué nos puede comentar sobre este último hecho? 11 militares que fallecieron en una emboscada sin precedentes. Bienvenido, Renato, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Quizás partir, bueno, por el lamentable hecho que no es nuevo, se puede decir, el tipo de ataque que está recibiendo el Estado ecuatoriano, pero sí la cantidad de fallecidos que tienes al interior del Ecuador. ¿Y por qué lo menciono? Si vamos atrás al 2018, tuvimos un ataque también contra una institución de carácter policial y ahora lo que ha cambiado pues es que tienes esta nueva problemática ante una pues Fuerzas Armadas dentro del país. ¿Por qué lo llamamos una tercera fase de insurgencia criminal? Pues básicamente el control territorial que ya es parte del interés de los grupos criminales se ha posicionado actualmente como un problema en donde pues observamos no solo el ataque contra el Estado, sino también esa necesidad de cooptar a las instituciones que están en el territorio. Claro. El día de ayer circulaba, o la del Ministerio de Defensa lo que mencionaba es que se pudo haber filtrado información que ayudó a los grupos a que den este operativo y da Claro. cuenta precisamente ese nivel de cooptación que estamos viviendo ¿Cuáles en son el... la primera y la segunda fase para hablar de una tercera fase, Renato? Bueno, partimos de una primera fase donde el control territorial es fundamental, pero se da a pequeña escala o es en una pequeña dosis. Y cuando decimos pequeña dosis es básicamente que tú tienes la necesidad de control de territorio de un barrio, por ejemplo. Y la interacción que tú tienes con el Estado básicamente son operativos em, que son para detener a estas personas los eslabones más débiles Claro. y generalmente tú tienes este tipo de interacción. En un segundo nivel hablas del control territorial o la cooptación a nivel municipal o provincial, por ejemplo, para ponerte un caso. Los enfrentamientos son esporádicos con el Estado, pero no tienes esa necesidad de reemplazar al Estado, por ejemplo. Y en una tercera fase de insurgencia criminal o gobernanzas criminales donde ya están acentuadas, estos grupos buscan reemplazar al Estado y hay ataques directos contra estas instituciones. Bueno, qué grave lo que estamos viviendo y frente a eso, pues, ¿qué tiene que hacer el Estado, Renato? Porque, bueno, solamente se dio como las condolencias a la familia de los militares fallecidos, pero ¿cuál tendría que ser la siguiente etapa en esta situación, en esta tercera fase que ya es muy preocupante? Bueno, hay varios temas a considerar. Te diría el más importante es generar una estrategia focalizada para reducir los homicidios intencionales, porque este indicador lo que te demuestra es dónde tienes los focos de violencia más importantes de violencia criminal y precisamente es por esta disputa entre grupos y la disputa también como el caso de Orellana con el Estado. Entonces necesitas tú generar una estrategia focalizada de reducción de los homicidios generando sobre todo mejores estrategias de investigación criminal. Lo que queremos es saber quiénes son los homicidas, ¿verdad? ¿Quiénes están detrás de estos actos? ¿Por qué están generándose homicidios en ciertas provincias? ¿Quiénes están financiando estas operaciones? Entonces, generalmente uno va partiendo en este tipo de etapas. Fundamental también mejorar los quizás mecanismos de contrainteligencia que tienes también en las instituciones, Fuerzas Armadas y Policía
La filtración de información no es algo reciente, pero ahora en esta nueva escalada de violencia y de insurgencia criminal resulta aún más grave y de mayor atención, es decir, entender dónde están esos focos de corrupción, que es muy difícil tratarlo lamentablemente dentro de la policía y las Fuerzas Armadas. Qué grave lo ocurrido con los 11 militares asesinados. Ya estos grupos están actuando con una manera beligerante, desafiando al Estado, una manera muy violenta, porque mucho se comentaba que normalmente lo que ocurre cuando se dan pues estos operativos es que los mineros ilegales abandonan los campos, ¿no? Y dejan ahí la maquinaria intacta y demás, pero esto es sin precedente, Renato. Nunca se había visto que les esperen, les embosquen a los militares para asesinarlos. Absolutamente, como mencionas, generalmente llegan las operaciones y no hay absolutamente nadie en el sector y ahora tienes esta emboscada y este acto de beligerancia. Lo preocupante es que sale un comunicado de los comandos de frontera diciendo que ellos no se responsabilizan del acto, que revisen qué es lo que está sucediendo al interior de sus mismos grupos y lo que me da a pensar a mí es que puede haber un proceso de facción dentro de los comandos de frontera a quienes se les responsabilizó inicialmente de esta acción, pero también no hay un mapeo adecuado de los grupos que están operando alrededor de la minería ilegal en el Ecuador. Y esto es una falla de inteligencia también muy grave que estamos viviendo como Estado ecuatoriano. La policía y las Fuerzas Armadas no intercambian información sobre los grupos, la inteligencia, la coordinación en términos de inteligencia también es limitada. Y el hecho de tener estas varias versiones, si se puede decir, de la autoría o no de ciertos grupos, da precisamente cuenta de las debilidades que como Estado estamos también teniendo. Qué preocupante. Ahora, ¿qué mensaje nos querrían dar estas personas al actuar de esta manera tan beligerante? Especialmente un mensaje de legitimidad en el territorio. Cuando tienes este tipo de acciones, por ejemplo, en el ejercicio colombiano, que es el más próximo y donde vemos esta posible autoría del grupo, generalmente el mensaje es hacia la comunidad y los mineros ilegales diciendo yo soy la autoridad en el territorio. Entonces hay un proceso de legitimidad que buscas construir y sobre todo de posicionarte como la principal autoridad en la minería, si se puede decir, con sus múltiples variantes, en este caso minería ilegal, disculpa. Bueno, preocupante. De la minería ilegal pasamos a la cocaína, la incautación de droga, que claro, como mencionamos, de minería ilegal tiene relaciones con la situación de narcotráfico, porque son estos grupos ilegales que también tienen estos negocios de la minería ilegal. Pero Inside Crime publica un reporte muy preocupante de la región, en donde Ecuador y Colombia aparecen en rojo, rojo así, sangre. Donde menciona que las incautaciones de cocaína alcanzaron máximos históricos en el 2024, lo que indica niveles de producción de drogas sin precedentes. Y usted menciona allí que, claro, el Ecuador con esto se consolida como el principal país que no es productor, pero que tiene mayores incautaciones de cocaína en la región. El 2024 triplica a productores como Perú y se aproxima a los niveles de Colombia, confirmando su rol como nodo clave en la red transnacional de narcotráfico en América Latina. ¿Qué nos dice esto que revela Inside Crime y que es muy preocupante? Bueno, si miramos históricamente las incautaciones del país, lo que vemos es un incremento gradual, sobre todo, te diría, desde el 2018. El Ecuador ya es el principal país no productor, se puede decir, en que más cocaína estaba incautando en la región. Y esto es algo que ha ido incrementando en los años y que da cuenta, bueno, por un lado, el esfuerzo, creo yo, desde las instituciones, sobre todo la Dirección Antinarcóticos de la Policía, por generar mejores resultados en términos de incautación, pero al mismo tiempo lo que refleja es un incremento de la producción que tú tienes de clorhidrato de cocaína en Colombia. Si miramos las cifras, por ejemplo, de 2023, hay un incremento de casi el 50% de la producción potencial de cocaína en Colombia, es decir, Wow. incrementó la oferta, incrementó la producción y eso hace que los países incauten más. ¿Qué es lo grave? Por ejemplo, si tú miras las cifras del 2023, estamos hablando de aproximadamente 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína que se produjo solo en Colombia. De eso, el 40% se produce en nuestros departamentos fronterizos del sur, es decir, con Ecuador, los dos departamentos que colindan con nuestro país. Es decir, son cerca de 800 toneladas que pasan año a año por el Ecuador y que si tú miras esa cifra de las 200 hay una cifra de aproximadamente 500 que queda por fuera. ¿Qué pasa en el país desde la pandemia?
por COVID, sobre todo desde el 2020, mucha de esa cocaína se queda almacenada en el Ecuador. El caso del decomiso de las 11 toneladas que tuvimos el año pasado en los ríos da cuenta también ese ejercicio que tú tienes de almacenamiento de cocaína. Es decir, los grupos criminales de ecuatorianos, digamos, tienen ahora un mayor poder de negociación con los carteles internacionales, con los grupos criminales internacionales, porque tienen mayor cocaína a su disposición. Entonces, este incremento de los decomisos, donde también se ve en Centroamérica, por ejemplo, que ha incrementado en Panamá, que también es un nodo logístico muy importante, da cuenta que los grupos criminales que son intermediarios, si se puede decir, están teniendo mayor poder de negociación entre los que ofertan, digamos, los Sí. productores de cocaína y quienes se dedican a la distribución en los mercados de consumo. Ahí le sumaría, por ejemplo, a Brasil y Argentina, que son dos nuevos mercados muy importantes. Ahora, Renato, lo que es impresionante es ver el Ecuador en rojo igualito que Colombia, ¿no? Ese rojo sangre que está ahí en el mapa y toda la región tiene otros colores, pero el nuestro está igual que Colombia. Sí, y es sumamente preocupante y de hecho explica también en parte la violencia criminal que estamos viviendo, este incremento de los homicidios intencionales. El Ecuador, al ser un país tan representativo para el tráfico de cocaína, es de interés también de los grupos locales controlar este tipo de rutas. Las rutas en el Ecuador no han cambiado en los últimos años y por eso vemos esta concentración de la violencia en los mismos nodos logísticos o en estas arterias viales donde pasa la cocaína en el país. Em, Guayaquil, por ejemplo, siendo el punto más importante, pero también esos puntos de ingreso de la cocaína, Sucumbíos y Esmeraldas, ¿verdad? Como los más representativos. ¿Qué es lo importante para el Ecuador o hacia dónde uno debe mirar los controles que debe hacer la policía y las Fuerzas Armadas? Actualmente todos los decomisos, o te diría 7 de cada 10 decomisos de cocaína se concentran en los puertos marítimos, pero es toda una cocaína que ya pasó Claro. al interior del Ecuador desde la frontera y que recién se realiza el decomiso en el puerto. Esto no impacta sustancialmente a las finanzas de los grupos que ya movieron esa cocaína. Entonces, generalmente lo que se invita, por ejemplo, otros países lo que están haciendo es mejorar los controles en los puntos fronterizos si es que tú quieres evitar que los grupos tengan una interacción económica con los internacionales por este tráfico de cocaína. Bueno, realmente impresionante esta situación y vemos qué sucede con las políticas que el gobierno adopte a propósito de este hecho que realmente ha conmovido al país, 11 militares asesinados en una emboscada de grupos irregulares y todavía no sabemos quiénes exactamente porque a quienes se señala como los supuestos autores han sacado un comunicado diciendo que no son. En todo caso, también debería prendernos las alarmas porque el 2024 se consolida al Ecuador como el principal país no productor con mayores incautaciones de droga. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podíamos esperar, Renato, del 2025? Quizás números mayores incluso. En términos de violencia criminal, sobre todo los homicidios intencionales, sí. El 2022 ya fue el año más violento en la historia del Ecuador y el 2025 hasta la fecha se está proyectando como el año más violento nuevamente en la historia del país. ¿Por qué te lo digo? En promedio teníamos 22 homicidios al día en Claro. el 2022 y actualmente tenemos 26,2, está las cifras hasta mayo aproximadamente. Esto da cuenta que el Ecuador puede cerrar con una tasa de homicidios de hasta 50 por cada 100.000 habitantes, consolidándose como el país más violento de América Latina, ¿verdad? Que ya lo tenemos, pero que no ha logrado reducir esa violencia criminal precisamente por la interacción, la rentabilidad que vemos de los mercados ilícitos como la minería ilegal, ¿verdad? El tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas que va cobrando cada vez mayor atención en el Ecuador porque los grupos se están fragmentando y a mayor fragmentación tú tienes mayor demanda de armas ilícitas. Todo esto es lo que hace que el Ecuador tenga un crecimiento de la violencia criminal y que pues las acciones también para contrarrestarlos no tengan cambios sustanciales como lo hemos visto en los últimos, te diría, 5 o 6 años. Así es preocupante. Yo quiero agradecerle a Renato Rivera, el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, por darnos su perspectiva de lo que está ocurriendo en tema de crimen organizado, este asesinato de los 11 militares
a causa de una emboscada contra la minería ilegal y también esta situación que lo hace visible Inside Crime, un reporte en el 2024 de cómo están las incautaciones de droga en la región y lamentablemente en el año pasado el Ecuador se consolida como el principal país no productor con mayores incautaciones de cocaína en la región y bueno, estamos casi igualito que Colombia, lo pueden revisar en Inside Crime todo el reporte completo y yo quiero agradecerle Renato nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días.